¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ahora vamos a instalarle luz de cajuela al Spark. Para los que no la tienen, vamos a instalar la luz de cajuela. Compramos el foco original. Este foco es el original. Hay unos Sparks que traen en el lado izquierdo una tapita, como la del Chevy de 5 puertas o de 3 puertas. En ese caso, si de ese lado trae la tapita, no hay que hacer nada. En mi caso no trae la tapita, voy a perforar, les voy a enseñar cómo. Bueno, lo siguiente que vamos a necesitar, aparte de esto, es cable. Sí, cable, unos metros de cable. En este caso yo ya lo tengo listo, ya lo tengo preparado. Como pueden observar, tiene que ser polarizado de calibre 18 o 20. Y bien, el negativo pues está aquí soldado con estaño, cautín, hasta este empate. ¿Sí? Estos van a ir conectados aquí, que es cuando ya lo vamos a conectar al final, ya que lo vayamos a dejar listo. Y bueno, aquí está el fusible, le vamos a poner un fusible de 5 o 3 amperes o el más pequeño que haya, ya que este foco no consume mucha energía. Esto para proteger la instalación, para que no pase nada más. Y vamos a necesitar cinta retardante a la flama, porque para eh, forrar todo el cable, como siempre les he dicho, hemos forrado todo el cable. Y bueno, después vamos a ver cómo se ve bueno, vamos a ver, valga la redundancia, cómo se ve el foco de halógeno y lo vamos a cambiar por uno de LED y vamos a hacer la comparación. Yo lo voy a dejar con LED, pero para empezar lo vamos a dejar así. Bien, lo primero que hay que hacer es irnos abajo de la caja de fusibles. Vamos a buscar los dos cables que nos van a dar la señal de la apertura de la cajuela, ya que este foco no se va a estar encendiendo con la luz de adentro, como pasa con la quinta puerta, que abrimos la quinta puerta y se prende el foco. No, lo que vamos a hacer es que el foco únicamente se encienda con la apertura de la cajuela de atrás. Pues bien, ya teniendo todo listo, todos nuestros materiales, vamos a necesitar desarmador de cruz para desarmar allá abajo y vamos a retirar parte del plástico que protege los cables del lado izquierdo para poder maniobrar y pasar el cable. Bien, de esta manera vamos a poder instalar la luz de la cajuela. Bien, vamos a ello. Bien amigos, para comenzar vamos a desmontar esta tapa. Lo primero que hay que hacer es quitar un tornillo que hay aquí. Yo ya lo tengo aflojado aquí, como pueden observar. Y después lo que vamos a hacer es jalar de esta manera para botar, igual de este lado, todas las grapas que sostienen este panel. Y listo, ya tenemos acceso a los cables. Vamos a buscar un fusible, por ejemplo aquí lo tengo separado, le puse este mientras. Este fusible es el de la luz de adentro, que viene siendo, aquí lo marca, Int Lamps. Entonces el fusible es ese rojo que está aquí. Bien, localizamos dos cables para conectar nuestra luz de cajuela. El cable negativo que va a activar la luz es este, azul con línea verde. Y el positivo, el que le va a dar corriente continua, va a ser este. El rojo con línea morada o azul, dependiendo del carro. En este caso estamos tomando la señal de estos dos, pues este es corriente continua que viene de este fusible y este otro es el que viene del switch de la cajuela, que es el switch interior de la cajuela. Y de esta manera vamos a activar y desactivar nuestra luz de cajuela. Dejamos separados los cables para conectarlo y vamos a empezar a cablear. Bien amigos, para continuar el pase de los cables, vamos a retirar un tornillo que hay aquí y una grapa que hay acá. Para retirar esa grapa usaremos para retirar esta grapa usaremos un desarmador plano. Metemos el desarmador y botamos la grapa.
de esta manera, ¿sí? Disculpen que se vea muy oscura la imagen. Ahí está, ya se boteó la grapa ya. Y vamos a tomar de aquí o de acá y empezaremos a jalar de acá también. De aquí vamos a tomar también. Ahí está. Y vamos a jalar de aquí hacia arriba y ya vemos que se bota para botar esas 3 grapas que se ven ahí. Bien, nuestro cable va a pasar por acá y de igual manera vamos a retirar esta moldura de aquí. Igual tiene un tornillo y una grapa de este lado. La retiramos y hacemos el mismo procedimiento que hicimos con la de adelante. Bien, ya aflojamos el tornillo, ahí se ve. Y para botar esa grapita solo tomamos esto así, con fuerza y listo. Aquí también miren, ya se botó acá. Y vamos levantando con cuidado de no romper nada. Listo, miren, aquí tiene un ganchito que va en ese hueco. Y por aquí va a pasar nuestro cable, chicos. Por aquí podemos cruzarlo para adelante. Y tiene que salir por aquí. Sí, por aquí, por la orillita. Y bueno, lo que sigue es forrar el cable para pasarlo. Bien, en este caso ya hemos conectado los cables un tantito, así tocando por encimita nada más. En el cable verde azul y el cable rojo con morado o azul. Es que la cámara, bueno, yo lo veo acá azul, pero se ve como moradón, entonces hay que fijarnos bien de ese cable. Lo que vamos a hacer es, lo conecté mientras y vamos a tirar el cable hasta atrás para probar cómo se ve la luz de la cajuela, si se apaga realmente, aunque tengamos una puerta abierta, ¿sí? Una de las 4 puertas laterales abiertas. De esta manera nos va a quedar como el original. Bien, vamos a probarlo, a ver. Aquí tenemos el cable y la luz prendida. Bien, voy a tirar la luz hasta atrás y vamos a checar que se apague cuando cerremos solo la puerta de atrás. Bien, aquí tenemos la puerta del chofer abierta. Y acá está nuestra luz de la cajuela. Lo que vamos a observar es si se apaga cuando cerremos la 5ª puerta. Que es lo que voy a hacer ahorita. Ahí está, ahí vemos. La quinta puerta se está cerrando. Se está cerrando y ahí está. Chicos, se apagó. Abrimos, cerramos. Ya vemos que sí se apagó. Ahí vemos la puerta abierta allá. Si se dan cuenta. Sí se apagó, chicos. La luz de cortesía de adentro sigue encendida. Ahí se puede ver lo blancuzco. Y bien, vamos a ver si abriéndola se enciende. Ahí está. Bien, ya una vez que medimos y forramos nuestro cable de esta manera, ya lo tengo medido hasta allá atrás, como pueden observar ahí. Ahí está colgado, allá se ve el fusible. Una vez que ya lo tenemos medido, vamos a cortar y separar las partes que vamos a conectar. Como medida preventiva vamos a desconectar el polo negativo de la batería para evitar que las bolsas de aire vayan a reventar. Si no vayamos a hacer un corto ahí, vayan a reventar las bolsas y nos vamos a meter en un problema más grande o nos puede salir más caro. Bueno, desconectamos el polo y vamos a desconectar el arnés donde están los 2 cables para poder introducir el cable de la luz de la cajuela y de esta manera vamos a terminar de cablear. Bien, vamos a comenzar a pasar el cable. Lo que vamos a hacer es retirar estas grapas de esta manera con un desarmador plano o pueden usar un gancho de plástico. Y bueno, aquí ya
ya podremos meter el cable por acá para jalarlo para aquí para atrás. Si lo vamos a jalar para acá. ¿Por qué lo vamos a jalar para acá? Porque les dije que en mi caso yo no tengo el cuadrito o una tapita de plástico con una grapita que tiene aquí. Yo no la tengo, pero ya tengo marcado el lugar donde vamos a hacer el corte para que entre la luz de cortesía. Vamos a comenzar a cablear. Atoramos por aquí esto y vamos a ir metiendo por la orilla el cable. Llegamos a este punto de la esquina y con el desarmador nos vamos a ayudar para levantar un poco. Ahí lo tienen, chicos. Vamos a seguir jalando. Igual del otro lado vamos a meter el cable, jalando también. Y así ya logramos meter el cable. Ya lo cruzamos por aquí. Ahora vamos a cruzarlo por el lado de los asientos. Aquí tenemos ya el cable otra vez de fuera. Ahora lo vamos a introducir por acá y vamos a tratar de ayudarnos con la mano para cacharlo por aquí. Por aquí, ¿sí? Lo vamos a meter por aquí y tiene que salir por acá. Ya lo vamos a poder jalar por aquí. Y una vez que lo tengamos aquí, ya podemos llevarlo para adelante. Como pueden ver aquí ya está pasado por arriba, ya no nos queda aquí esquineado por abajo, es mejor. Ahora vamos a tratar de subirlo jalando este lado para arriba. De este lado ya salió y aquí ya solo lo pasamos por aquí abajito de esto. Eso es una grapa, lo vamos a pasar por ahí abajito para que no se mueva el cable y quede sujeto, ¿sí? Y bueno, aquí abajito para allá para adelante. Y listo, esto sería la parte trasera ya lista y nos iríamos a calentar la cabeza allá adelante. Bueno, eso sería todo por aquí atrás. Ya tenemos el cablecito aquí listo. Volvemos a poner las grapas, acomodamos y listo. Eso sería todo por esta parte de atrás. Ahora solo seguiríamos cableando para adelante. Ya está listo aquí. Ya pusimos las grapas de atrás, ya todo. Ahora vamos a pasar el cable de aquí para adelante. Sí, para ya terminar de armar este lado, porque ya está dando el sol. Bien, vamos a meter el cable así nada más. O pueden usar una guía. Pueden usar una guía si quieren. Y sacaremos el cable para adelante. Bien, ya metimos el cable. Aquí está la punta. Ya podemos jalar. Y listo, miren, ya está aquí. Ya quedó este lado. Ya quedó cableado este lado. Ya solo será acomodarlo. Bueno, como ya pasamos el cable, vamos a acomodar la moldura otra vez. Recuerden que esto va así. Tiene unas grapas de este lado. Tiene una grapa nada más. Vamos a procurar acomodarlo bien. Vamos a acomodarlo bien.
haciendo coincidir el hueco, la punta que tiene aquí. Ahí está, se escucha un clac. Ahora acá. Listo, aquí ya quedó bien agarrado. Vamos a poner el tornillo. Vamos a poner el tornillo que tenía aquí. Le ponemos su grapa que tenía acá. Bien. Vamos a jalar ya el cojín. Lo acomodamos en su lugar. Listo, ya tenemos el cable pasado para adelante y aquí ya no hay problema. Y vamos para adelante. Bien, ya desatornillamos. Ahora sí podemos pasar el cable por aquí abajo. Por aquí abajito. Y sacarlo por aquí. Y ya podríamos meter el cable por aquí abajo. Pasarlo por acá abajo. Sacarlo por aquí. Y terminaremos de cruzar todo esto hasta llegar a este arnés. Este arnés es nuestro destino. Bien, ya terminamos de hacer el cruce de los cables. Aquí podemos meter la mano por acá. Por acá podemos meter y alzar todo esto para acomodar el cable sin necesidad de guía. Así como yo lo estoy haciendo ahorita, que alcé el tantito ahí abajo y listo. Ya quedó, chicos, ya de aquí para acá es más fácil. Ya terminé de pasar el cable, así nos queda. Aquí podemos levantar esta parte, si quieren todo se puede levantar desde acá para acomodar bien el cable desde acá, así todo esto, y ya quedaría por abajo, por ahí por donde deben de ir los cables, y ya podemos subirlo hasta el arnés que está ahí. Ese arnés lo vamos a desconectar ahorita y vamos a manipularlo para meter los cables sin cortar ningún cable. De esta manera nos va a quedar lo más original posible. Bueno, ya subimos el cable hasta allá, que está colgando ya. Ahora vamos a acomodar bien la alfombra. Este es un ganchito que lleva aquí. Vamos a atornillar bien esto para que no se mueva, ya que esto es de la cajuela y la tapa de la gasolina. Y aquí vemos el cable ya listo, ya está. Aquí vamos a esta moldura y vamos a poner otra vez la moldura que estaba aquí, que es esta. Estaba de esta manera, va de esta manera. Vamos allá al piquito y comenzamos poniéndola, acomodando como estaba. Aquí alineamos, empujamos, listo, ya quedó. Ahora vamos a poner la grapa que tenía. Y listo, eso es todo, chicos. Ya hasta aquí está listo esto. Esto ahorita lo voy a buscar, que se me desapareció ahorita. Pero ahorita va a aparecer, siempre pasa eso. Entonces ya aquí podemos conectar esto. Ahorita lo vamos a hacer. Y esta parte es sencilla. Y bueno, vamos a terminar de limpiar esta parte, acomodar. Ahorita busco esta grapa, listo. Desconectamos ahí y ya podemos manipular ahí para conectar los cables y volver a dejar todo en su lugar. Para sacar este arnés, aquí tenemos los cables separados. Vamos a tomar un gancho que hay detrás, así, y luego vamos a seguir jalando y ya podemos desconectar este arnés, que es el que tiene los dos cables que vamos a ocupar para meter este cable ya listo. Por aquí vamos a meter un desarmador para sacar el seguro, este verde, tiene que salir, y podremos conectar de ahí los cables que ocuparemos. Solo le hacemos palanca así, miren, ahí ya se ve que ya salió una parte, y le hacemos así del otro lado y ya vamos a meter el cable del lado de lo verde, o sea de este lado. Pues metemos el cable y al momento de cerrar el clip pues ya queda agarrado el cable. Lo hacemos de los dos lados, volvemos a conectar y listo. Eso sería todo ya hablando de cableado. Después vamos a perforar allá atrás para acomodar la mica, dejar todo conectado y listo. Eso sería todo, chicos.
Bien chicos, así nos queda instalado ya el cable. Si tienen problemas para sacarlo, pueden quitar un tornillo que hay por acá, las dos grapas, y sacar todo esto. Bueno, sacarlo tantito, abatiendo el asiento, y ya podrían pasar su cable sin problema. No quedó de la mejor manera, no quedó perfecto, pero nos va a servir y nos va a ser de mucha utilidad. Mientras nos funcione, todo está bien. Ahora vamos a instalarlo a ver cómo queda. Y así nos queda chicos, la luz ya instalada. Ahora vamos a hacer la prueba. Vamos a cerrar la puerta trasera, vamos a abrir una puerta y van a ver que no se va a prender a menos que solo abramos la puerta trasera. Bien, vamos a la prueba. Listo, así nos queda chicos. Vendremos en la noche a ver cómo se ve y después cambiaremos ese halógeno por LED. Bien, vamos a retirar el foco. Jalamos, lo tomamos por aquí y vamos a hacer palanquita hacia afuera. Así, o sea, jalamos de aquí y se tiene que soltar. Ustedes van a saber cómo quitarlo, es muy sencillo. Y listo. Ya tenemos la mica liberada. Y lo siguiente que voy a hacer es poner el nuevo foco, un orificio aquí, y vamos a correr por esta parte el siguiente lado hasta dar un clic y vamos a alinearlo apuntando hacia allá. Y listo, de esta manera queda listo el foco LED. Y listo, así nos queda. Tiene que apuntar para abajo. Este es el disipador de calor que apunte para arriba. Ahí está, miren. Y bueno, vamos a instalarlo.